I per a conèixer una miqueta millor a Buchanan anem cap al Canadà. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muchas gracias por la invitación y encantado poder hablar aquí del fútbol canadiense en español. Bueno, lo primero de todo, eres de habla hispana, estás en Canadá, cuéntanos un poco tu historia. Mira, sí, yo soy obviamente originario de Lima, Perú. Vivo en Canadá hace 18 años, la mitad de mi vida prácticamente aquí en Canadá, y pues aquí el crecimiento del fútbol ha evolucionado bastante antes del Mundial. De Qatar 2022 ya el fútbol estaba en crecimiento con la primera liga profesional canadiense y pues tratamos con otros compañeros de impulsar el proyecto y hablar un poquito en español, porque aquí los canadienses, como sabes, el deporte rey es el hockey y pues el fútbol para la mayoría de inmigrantes, no solo de habla hispana, sino de Europa, hay mucho europeo aquí también, mucho africano, el deporte rey es el fútbol, entonces tratamos de ser una plataforma del fútbol canadiense en español. Y tú, ¿te gustaba el fútbol, supongo, y dijiste, bueno, pues el único fútbol que hay aquí es la MLS, voy a empezar a seguirla? Claro, sí, al comienzo seguía viendo fútbol europeo, siempre me gustaba ver la Premier, la Liga Italiana, el calcio, ¿no? Y pues cuando vino la Liga Canadiense, pues dije, ¿por qué no? Comencé a ver la MLS, obviamente la MLS tiene tres representantes canadienses, que es el Toronto FC, el CS Montreal y el Vancouver Whitecaps, pero para nosotros en el proyecto en sí no la consideramos liga canadiense porque es una liga más de Estados Unidos. Si bien tiene tres representantes de fútbol canadiense, la liga canadiense en sí es la Canadian Premier League, que es la liga que tiene ya 6 años de existencia y es donde se está tratando de desarrollar el fútbol profesional dentro de la pirámide del fútbol canadiense. Y en esa MLS había un jugador que se llamaba Buchanan, y tú supongo que lo habrás visto bastante. Claro, ahí comenzó haciendo sus primeros pasos. Bueno, comenzó en la Academia Sigma, que es la Academia de Fundación de Toronto, Tejan Buchanan. Luego se fue al New England Revolution a jugar en la MLS y de ahí fue visto por el Brujas, el Bruges, uno de los históricos del fútbol belga, y estuvo ahí jugando por 1 o 2 temporadas hasta que el Inter de Milán le puso la mira en el mercado de invierno y pues trató de ficharlo y se fue para el Inter de Milán y ahí estuvo jugando, teniendo minutos y luego pues comenzó la Copa América en el año 2024, el año pasado. Como podrás saber, Tajon estuvo jugando y en un partido de práctica antes de los cuartos de final contra Venezuela sufrió una terrible lesión, se partió la tibia y quedó fuera del torneo, se le acabó el torneo, tuvo que ir atendido a cirugía y pues estuvo en para durante el fútbol hasta el mes de más o menos noviembre, creo que fue que se reincorporó a jugar. Te pregunto, ¿Buchanan es lateral, es extremo, es carrilero? Porque aquí viene con la intención de ser extremo, encarador, regateador y entrar al área para, si no definir él, dar el pase decisivo. Claro, mira, Tajon Buchanan es un extremo nato. Si podemos ver ahorita cómo ha estado jugando el Inter del Pipo Inzaghi, el Inter del Pipo juega con un 3-5-3, una línea de tres. Entonces creo que se le complica un poco más, un 3-5-2, perdón, ahí juega el Inter del Pipo Inzaghi. Entonces creo que se le complica un poco siendo extremo, él está acostumbrado a jugar por la banda, es un jugador que tiene mucho regate, tiene el 1 contra 1, que es una de sus cualidades fundamentales como jugador. Creo que es uno de los pocos jugadores de la selección canadiense masculina que tiene esa gambeta, ¿no? Tenemos a Alfonso Davis también por ese lado que tiene muy buen pie, pero creo que Tajon Buchanan es muy desequilibrante, es un jugador que encara y que se mete de 3 cuartos para arriba, muy vertical, tiene mucha potencia y en el Inter pues no estaba teniendo muchos minutos, obviamente después de venir una lesión con la tibia rota, psicológicamente te afecta, especialmente cuando vuelves a jugar tan rápido, ¿no? Con un mes de para de 3 meses, pero creo yo que está buscando tener más minutos, el talento lo tiene, creo yo que es un jugador definitivamente como material de estar en el 11 titular y creo que el Villarreal le va a servir mucho, creo que el Villarreal juega con un 4-4-2, si no me equivoco, creo que juega con dos delanteros arriba, está creo que Gerard Moreno y un francés, Barry, creo que juegan allá. Entonces creo que esta formación le va a beneficiar mucho a Tajon Buchanan
porque creo que puede ser un buen acompañante de un 9 finalizador que es como Gerard Moreno. Carlos, creo que incluso en el Brujas en algún momento llegó a jugar hasta de lateral izquierdo, ¿no? O sea que también a banda cambiada también lo podríamos llegar a utilizar. Exacto, si puede jugar a banda cambiada también, es un jugador que ahorita creo que por su necesidad de minutos, si el entrenador dice lo pongo de arquero, lo va a poner de arquero porque el muchacho lo que quiere es jugar, tiene hambre de jugar, quiere su revancha, ¿no? Porque tuvo pocos minutos en el Inter, creo yo que es un jugador versátil, también te puede jugar con la banda, pero a mi opinión personal me gusta más Tejo Buchanan como jugador extremo, ¿no? Creo que va a estar difícil donde lo ubique el jugador, el entrenador del submarino amarillo, pero vamos a ver cómo se da este paso en su nueva etapa en la Liga Española. Y Carlos, ya para acabar, te pregunto, ¿normalmente suele jugar en la selección de Canadá, suele entrar en las convocatorias? Porque claro, aquí ya sabes que en Europa los que juegan en esas eliminatorias llegan el último día. Así es, mira, Tejo Buchanan es un estandarte de la selección canadiense. Creo yo que le hizo mucha falta al ataque de la selección canadiense. Si tú pones atención en los partidos de la selección, el ataque vertical de la selección pasaba por la banda izquierda, que era el lado de Alfonso Davies y de Jacob Schaffelberg, pero por el lado derecho la ausencia de Buchanan se sintió mucho porque era un jugador que te da ataque por la banda. Creo yo que le va a servir mucho al submarino amarillo. Creo yo también que es un jugador que te puede servir, como ya lo has mencionado, jugar de, de extremo, te puede jugar abajo, te puede jugar hasta de carrilero también. Cuando hemos visto el 3-5-2 del Pipo Inzaghi, también lo han metido a jugar de carrilero. Entonces es un jugador que te recorre mucho la banda porque tiene mucha potencia, velocidad y tiene ese equilibrio que tanto necesita. Y ya para acabar, ¿crees que en Canadá ahora la gente se empezará a hacer del Villarreal? Mira, el canadiense está muy entusiasmado con el fichaje de Tajon a la liga. El canadiense se levanta temprano para ver los partidos de Alfonso Davies en la Bundesliga. Inclusive hasta hay fanáticos del Mallorca, que es donde juega Kyle Larin, que es otro canadiense que ya está también en la Liga Española. Entonces mucha gente está emocionada por ver a Tajon en el submarino amarillo porque van a poder ver un choque entre dos canadienses, ¿no? También hay canadienses en otras ligas. Tenemos a Ismael Koné, que está a punto de salir del Marsella, se vocea a muchos equipos. Está también Jonathan David, que juega en el Lille, goleador, que ese sí está siendo disputado por varios clubes top. Es un goleador. Entonces creo yo que el canadiense es muy fanático de su selección. Esta camada, esta generación dorada del fútbol canadiense está dando muchas glorias al equipo y creo que es bueno para el desarrollo del fútbol canadiense como selección que jugadores como Jonathan David, como Tejo Buchanan vayan a clubes grandes e históricos como lo es el Villarreal ahora mismo. Pues Carlos, muchísimas gracias y si a Trevor le va bien, te volveremos a llamar. Claro, aquí con gusto para colaborarles como proyecto Pelota de Maples, siempre dándoles toda la información sobre el fútbol canadiense en español. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación y pues aquí para servirles para cualquier cosa. Tornem cap al continent americà per a conèixer una miqueta a Trevor Buchanan, un ex company d'ell. Carles Gil, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú coincidiste con Trevor en la etapa del New England, ¿no? Sí, yo coincidí aquí sus primeros años de profesional hasta que ya fue a Europa y bueno, la verdad es que coincidimos, creo que fue 2 años, 3 años y bueno, pues le vi crecer bastante, la verdad. Puede jugar en prácticamente todas las posiciones, ¿no? Extremo, carrilero, lateral. Sí, con nosotros, pues al principio cuando llegó era un extremo muy claro que podía jugar tanto a pie natural como a pie cambiado y luego sí que es verdad que recuerdo que se lesionó nuestro lateral derecho y entonces pues lo pusieron ahí y resultó que fue bien y entonces ya era un poco lo que tú dices, podía jugar en diferentes posiciones. Claro, no sé si tienes visto tú al Villarreal, pero por ejemplo, aquí lo que quieren es que Jeremy Pino tenga un suplente, alguien que cuando llegue el 75 digan, bueno, ahora sale Trevor, va a encarar, va a regatear, va a tener velocidad y va a dar pases a Gerard Moreno y a Barry.
Sí, a ver, es verdad que no he visto mucho al Villarreal, pero bueno, estoy seguro que Tyson va a ser una buena competencia para la gente de banda. Al final, pues él es un jugador muy desequilibrante que busca mucho el uno contra uno, muy, muy rápido. Y estoy seguro que si es capaz de adaptarse bien, que seguramente pues no le sea fácil, pues va a dar un nivel muy alto. Eso te iba a decir, cómo es, ya no digamos en el terreno de juego, sino como futbolista, en los entrenamientos, en el tú a tú, digamos en más conocerse así en persona, ¿cómo es Trevor? Bueno, él personalmente es una persona reservada, no habla mucho, pero bueno, luego cuando ya coge confianza sí que suelta más, y la verdad es que es un jugador competitivo que siempre entrena al máximo, que ya te digo, yo creo que si es capaz de adaptarse, de entender lo que es el Villarreal, sobre todo lo que quiere Marcelino, yo creo que puede dar un resultado muy bueno. Al final yo creo que con Marcelino prácticamente es muy fácil entenderse, ¿no? Y al final también yo creo que, por ejemplo, él dirá, bueno, en el Inter no estoy teniendo minutos, aquí voy a demostrar que me los merezco. Sí, imagino que su idea será llegar a Villarreal y hacerse importante. Evidentemente va a tener mucha competencia, pero bueno, ya te digo que si es capaz de adaptarse bien, le veo capacitado para tener minutos y ser importante ahí. Tú, por ejemplo, en el New England ya veías que era un jugador diferente al resto, ¿no? Ya decías, este tiene condiciones. Sí, es verdad que cuando llegó, pues claro, él llegó de lo que es aquí el draft del instituto, digamos. Entonces, pues tenía esas condiciones innatas que él tiene de uno para uno, de velocidad, de pues físicamente un avión, pero es verdad que pues le faltaban muchas cosas, pues conceptos a la hora de elegir bien, pero bueno, pues el primer año y medio le costó, apenas jugó, y conforme fue creciendo y aprendiendo y demás, la verdad es que subió muchísimo el nivel hasta el punto que ya era diferencial en la liga, era un avión y muy difícil de parar porque te salía por los dos lados. Eh, Tenía gol también, que al principio no tenía, y luego empezó también a mejorar a la hora de definir y demás, y se hizo un jugador muy completo. Eso te iba a decir, porque algunas veces también ha jugado incluso en banda izquierda, o sea que va bien con las dos piernas. Sí, él, sobre todo a la hora de encarar, tiene salida por los dos lados, le pongas por donde le pongas, pues es capaz de salir por dentro, por fuera. Al ser tan rápido, además, pues tiene esa facilidad que es muy difícil de parar. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente pues la liga va a ser un reto para él, porque pues es verdad que a nivel táctico es seguramente la mejor liga y no tenga tanta facilidad para encontrar esos unos contra uno, pero lo que te he dicho, que si es capaz de encontrar el ritmo, de adaptarse bien y demás, seguramente pues sea un jugador diferencial. Carles, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Y seguime en els Estats Units. Parlem ara en Jaime Ojeda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos cómo llegó allí, cómo tú empezaste a verlo jugar. Pues bueno, Tajon Buchanan salió y rompió en la MLS 2018-2019, si no recuerdo mal. Bueno, tuvo un impacto positivo de entrada, muy rápido, se adaptó a la liga bastante bien en los New England Revolution, el equipo del que salió en el área metropolitana de Boston, y su impacto fue tan grande, tan positivo, nada más aterrizar en la liga como profesional, que ya enseguida empezó a llamar la atención de los clubes europeos. Allí su equipo recibió muchas ofertas de distintos equipos, y al final el Club Brujas se lo acabó llevando. De la misma manera en Bélgica, teniendo un impacto muy bueno en el equipo, jugando muchos partidos, teniendo mucha participación en goles, bien fuera anotando o asistiendo compañeros, y de ahí pues en el Inter, que quizá no ha tenido la participación que se esperaba por el desembolso que hicieron por él, ¿no? Jaime, ¿cómo fueron sus inicios? Creo que salió de un draft, ¿no? Si no me equivoco.
Y luego en New England, ¿de qué posición empezó jugando? Porque ahora es extremo, pero creo que ha jugado de lateral, creo que ha jugado también de lateral izquierdo. Cuéntanos un poco. Sí, Buchanan sale de la universidad. Allí en Estados Unidos el sistema deportivo en fútbol funciona prácticamente igual que en otros deportes. En la NBA aquí en España sabemos mejor cómo funciona también, con la NFL también, que los jugadores salen de la universidad. Y Buchanan salió pues parecido, salió de la Universidad de Siracusa, si no recuerdo mal, lo draftea en England Revolution, se adapta muy rápido a la liga. Y era un jugador que originalmente pues jugaba de lateral, era bastante plurifuncional, lateral derecho, extremo derecho, algunas ocasiones lo veíamos incluso en posiciones de interior, carril del 8, pero en general siempre era más habitual verlo pues o como lateral o como extremo, ¿no? Haciendo funciones también mucho de carrilero, subiendo toda la banda, era un jugador bastante plurifuncional y muy profundo, jugando en la MLS, y cuando aterriza en Europa, pues bueno, en el Brujas teniendo más o menos la misma participación en mismas posiciones, y en el Inter la verdad que su papel sí que ha sido más residual, jugando pues en torno a 30 y pocos partidos en año y medio, 2 años que lleva allí, y quizás no hemos podido ver el impacto que pueda tener Buchanan en su posición en el campo en un equipo de élite como es el Inter, ¿no? Que evidentemente es mucho más complicado porque estamos hablando de un equipo de primera fila europeo, y quizá la adaptación se la ha hecho un poco cuesta arriba. Te planteo, el Villarreal es un sistema 4-4-2, supongo que conocerás al Villarreal y a Marcelino, y aquí más o menos lo que se busca es que cuando Pino esté cansado en el minuto 75, tener un jugador de banda extremo rápido para desbordar, para que las defensas que estén cansadas noten a un extremo muy rápido en ese momento y que también pueda dar asistencias. ¿Crees que Buchanan es eso? ¿Es ese perfil? Sí, por banda puede funcionar muy bien. Es cierto que no es un jugador que tenga un regate diferencial, pero sí que es un jugador explosivo, muy profundo en la banda, que llega hasta la línea de fondo, que tiende a tirar centros, a encarar. Yo creo que puede cumplir con ese papel. Basta ver si más adelante, con el paso del tiempo y la adaptación que tenga a España, al idioma, al propio equipo, puede llegar incluso a lo mejor a optar a hacerse con un rol más de titular que de jugador revulsivo, pero de entrada el papel que se le quiera dar como jugador de segundas partes, yo creo que puede cumplirlo perfectamente como jugador de banda, como extremo, y en ocasiones puntuales en las que puede hacer más falta, evidentemente, pues como lateral también, ¿no? Jaime, no sé si lo sabrás, pero bueno, en Canadá creo que hablan francés y inglés, pero te iba a decir, si es de la parte que habla francés, aquí en el Villarreal, con Barry, con Gueye y con varios compañeros se va a entender a la perfección. Es de la zona de Ontario, ciudad de Toronto, y ahí la gente habla inglés, pero bueno, en caso de que sepa francés, evidentemente su adaptación a España será más fácil, si también hay jugadores en el Villarreal que hablen el idioma, pero quizá hablarlo no, pero entenderlo es posible, porque al final en la propia selección de Canadá hay muchos jugadores que hablan francés y quizá tengan conocimientos como para entenderlos, muy básicos, ¿no? Sí, porque también hablaba con Carles un poco eso, el tema de la adaptación, cómo puede ser para un canadiense adaptarse a la liga. Por ejemplo, Larín ya juega en el Mallorca y prácticamente es mismo clima y prácticamente las mismas cosas que aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, incluso te diría que el jugador cuando llegó a Europa, a Bélgica, se adaptó bastante bien. Es verdad que hablamos de un país totalmente diferente a España, culturalmente, socialmente, en cuanto a idioma, pero el hecho de llegar a un país en el que no se hablaba su idioma materno, se fue muy joven para allá también, se adaptó muy rápido. Yo creo que es capaz de adaptarse a España de una forma bastante bien, bastante rápida, y rendir en el equipo de forma inmediata. Y luego otra cosa también que me llama la curiosidad, que claro, si es habitual de la selección de Canadá, como al Villarreal le pongan un partido un viernes por la noche, lo va a tener complicado para volver de un partido de selecciones para jugar el fin de semana. Sí, bueno, la realidad es que quizá no puedan tener tantos problemas porque
La Federación de Canadá de Fútbol ahora mismo está atravesando un proceso económico bastante peliagudo, digamos. A nivel económico están arruinados, no tienen ni siquiera para muchas veces organizar concentraciones, concertar partidos amistosos. Canadá, recuerdo que no tiene proceso clasificatorio de partidos oficiales al Mundial porque es coorganizador de la cita del 2026, con lo cual el camino ya tiene el billete directo para el Mundial, con lo cual no tiene que hacer clasificatorios, todos son amistosos de aquí para allá. Entonces el hecho de tener que organizar amistosos, hacer concentración de jugadores, y la federación ahora mismo tiene muchos problemas económicos y, por ejemplo, la última ventana no organizó ningún tipo de campamento de jugadores y por esa parte quizá el Villarreal se puede aprovechar, ¿no? Que no se lo ve Buchanan, quizá. Y luego ya para acabar, te sigo mucho en Twitter y me gusta mucho cuando pones las audiencias que tiene el fútbol europeo allí en Estados Unidos. Supongo que ahora el Villarreal subirá un poco la audiencia. Bueno, no te sé decir hasta qué punto, porque la liga está anclada en las cadenas de ESPN, que son canales por cable, de televisión por cable, y tienen mucho menos acceso, por ejemplo, a esos canales que cadenas como podría ser NBC, que es donde se retransmite la Premier League allí, que es como si dijéramos en España Antena 3 o Telecinco. Y son canales evidentemente mucho menos accesibles que aquí donde se ve la Premier League. Encima estamos hablando de que la Liga Española en Estados Unidos prácticamente no se sigue, es una competición residual que solo ven pues los muy fanáticos del campeonato español, a excepción evidentemente del Madrid y el Barça, que sí sobrepasan con regularidad pues los 200.000 telespectadores por partido. De resto, ningún equipo se acerca prácticamente a los 50.000 por ventana de juego, y evidentemente son datos muy muy lejanos a los que cosecha la Premier, ¿no? Que cualquier partido, hablemos por ejemplo de un Southampton Bournemouth, es que es capaz de llegar a los 600 o 800.000 telespectadores. Bueno, Jaime, si le va bien a Trevor te volveremos a llamar, ¿vale? Venga, vale, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.